tres libros como respuesta, ¿no? Como respuesta del propio Carlos Lozares y también como enigma de lo que es realmente la literatura. Yo creo que también en lo que decía Esperanza Medina, y está, en gran parte está ahí contenido también, ¿no? Las palabras son una trampa. Es que de verdad yo creo que ha sido el mejor y el peor invento del hombre. Es el invento que nos ha hecho estar aquí y al mismo tiempo es el invento que nos ha hecho aprender a mentir, que nos ha hecho aprender a engañar. Yo creo que la palabra es la que hizo daño al hombre. Yo creo que la manzana de Adán y Eva en realidad era lo que ya confiesa la Biblia al principio. En el principio fue el verbo, ¿no? La palabra o la dignificamos, o la salvamos, o la redimimos en plan superhéroe también, o nos mata como especie humana. En Fahrenheit, el libro del que hablaba antes, los hombres libro tratan de rescatar la palabra y de rescatarla para el futuro. Son simplemente portadores de ella. Pero es que hay en algunas de las frases no recuerdo cómo se llamaba, el bombero jefe, el que torturaba a Montag con sus largos monólogos, hay cosas que son realmente impresionantes, ¿no? Y que además conectan perfectamente con lo que yo sigo diciendo cuando voy a un instituto y hablo con los chicos, siempre les digo lo mismo, ¿no? Y es que lo que le dice el bombero jefe a Montag yo creo que es verdad, y es ¿por qué quemamos los libros? Quemamos los libros porque los libros nos hacen infelices. No nos hace felices. Es que tantas veces les decimos a los niños, lee y serás más feliz, lee y vivirás más vidas, todos estos tópicos que desgranamos siempre, y realmente leer nos hace infelices. Pero precisamente porque nos hace infelices, nos hace preguntarnos cosas. Creo que cuando, estudiando aquel guión de Carlos Lozares, Peter Matthiessen busca al leopardo de las nieves. Precisamente ayer, cuando estaba tomando estas notas, busqué en Google leopardo de las nieves y encontré una infinidad de fotografías del leopardo de las nieves. Bueno, se me desmoronó un mito, pero un mito maravilloso, porque en el mejor libro de viajes que yo he leído nunca, que es El leopardo de las nieves, de Peter Matthiessen, Peter Matthiessen busca por el Himalaya al leopardo de las nieves y al mismo tiempo recibe, por medio de su editora, la noticia de que su mujer se va a morir de cáncer. Él duda entre volver inmediatamente y seguir adelante, y sigue buscando al leopardo de las nieves, porque para él ha sido una especie de mito con el que ha crecido y que ya que está allí, quiere encontrar al leopardo. Habla con su mujer, logra hablar por teléfono con su mujer, y su mujer le dice, sigue buscándolo. Y no lo encuentra, y eso es lo maravilloso, ¿no? No escribir porque ya sepamos, no escribir porque seamos muy listos, sino escribir porque somos muy tontos, y escribir porque buscamos. Yo me considero un buscador, y desde que leí la novela de Matthiessen, algo cambió en mi interior y sigo fracasando mejor cada día. Pues mira, me acabo de dar cuenta de que entre el 6 y el 8 suele ir el 7. En esas notas que había preparado no está el 7, así que le otorgo a Mojica Lainer y a Bomarzo, le otorgo el número 7. Y así nos acercamos un poquito más hacia el final. 8. Bueno, no quiero hablar de libros míos, pero en este caso me es necesario, porque si no, no podría justificar lo que soy, o lo que siento, o lo que quiero deciros también en este momento, en esta mañana. En un libro mío hay un niño saharaui, sordo, que cree que un camellito habla, porque mueve los labios. Realmente el camellito rumia, pero él interpreta que el camellito habla porque mueve los labios como yo los movía. Porque el argumento de este librito mínimo salió precisamente de cuando una niña sorda, saharaui, que se llama Fatimechu, con 9 años, me llevó a dar de comer a las cabras, y en el corral de al lado había nacido un camellito, y ella lo estaba viendo, me lo estaba enseñando, fascinada, enamorada de aquel dulce animal. Y cuando vio que dejaba de mamar y separaba los labios de la ubre de su madre y movía los labios, ella tocó los míos y me preguntó por señas si el camellito le estaba dando las gracias a su madre por la leche. Claro, yo le iba a decir que no, que estaba
simplemente comiendo, que los camellos mueven los labios porque son rumiantes constantemente, pero me di cuenta de que me acababa de dar una idea preciosa para escribir un libro que realmente es de ella, y no sé por qué en el libro pone ahí mi nombre y no pone el de ella, se lo dedico, pero es un poco injusto porque realmente la idea es de ella. Lo que hice fue contárselo por señas. Yo no sé el lenguaje de señas, conozco el lenguaje de señas de la propia Fatimetsu y de verdad es maravilloso. Yo os pido que algún día a vuestros hijos, a vuestros nietos o a vuestros sobrinos o a un niño que encontréis en algún lugar, intentéis contarle una historia por señas. Veréis cómo lo desnudáis, el relato de palabras precisamente, de la posibilidad de la mentira, y es muchísimo mejor lo que se puede contar por señas. Una historia que puedas contar por señas está siempre muchísimo más limpia. Pero en esa historia que le contaba yo por señas, bueno, yo es que esa historia no la escribí, la conté, la fui narrando con la niña en la jaima, mirando lo que yo le explicaba. ¿Y qué hice yo? Vivir. Es que creo que la literatura no es otra cosa más que vivir, echar a andar desde un punto del camino, desde una intersección del camino, seguir caminando por él y seguir viviendo, seguir respirando lo que respira el personaje, lo que decía Ray Bradbury. Si yo llego a donde está ya la acción, entonces se convierte en un producto intelectual que ya no sirve. Yo tengo que ir por detrás de lo que está sucediendo, tengo que ir detrás del personaje siempre. Bueno, pues en el momento en que el niño sordo empieza a hablar, empieza a escuchar lo que le dice el camello, en ese instante él empieza a escuchar en su mente, sin tener palabras, empieza a escuchar el concepto de la poesía, pero sin palabras. Pero claro, él necesita decirles a los demás lo que el camello le está diciendo. Y va a su maestra, que nunca ha logrado interesarle lo más mínimo en aprender a escribir, y le pide que le enseñe a escribir. Y la maestra le dice que no, que él es sordo, que no puede, que ya se lo había dicho alguna vez y que él no quería. Pero él insiste, insiste, le tira de la melfa hasta que consigue que la maestra le enseñe a escribir. Y la maestra descubre que es el que más rápido ha aprendido a escribir de todos los alumnos que ha tenido. Sencillamente porque necesita escribir, porque necesita contar las cosas, necesita escribir como una respuesta. Los niños en el Sáhara estudian español en la escuela, es su segunda lengua. Lo digo así porque hay mucha gente que no lo sabe, y cuando decimos que tenemos un bibliobús en el Sáhara, decimos, ¿y en qué leen? En español. Todos los niños aprenden español en la escuela, pero no tienen libros. ¿Y entonces de qué sirve aprender a leer? Yo creo que si no tuviéramos libros nos evitaríamos todo este problema, ¿no? Esa infelicidad de la que hablaba antes. Pero los niños del Sáhara intentan aprender español, o intentan los maestros que los niños aprendan español, y no tienen libros. ¿Y de qué sirve aprender a leer si no tienes libros? Bueno, pues de la idea de Cory, preguntándole a su maestra por qué no le enseña a escribir, cuando él le dice que necesita escribir para poder contar lo que le dice el camellito, es de donde salió una, para mí, preciosa idea. Yo considero que es mi mejor libro, desde luego. Este no es un fracaso, es mi único libro que no es un fracaso, que se llama Bubisher. El Bubisher es un bibliobús. Bueno, el Bubisher es un pajarito muy pequeño que trae la buena suerte a las jaimas. Cuando llega volando a una jaima, anuncia la lluvia, anuncia buenas noticias, o que va a volver un familiar que se fue hace tiempo, o algo. Entonces nosotros le pusimos...